Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya nos vamos al Palacio Legislativo. Allí está nuestra compañera de Informe Capital, Rosina Mallarini, porque hoy comenzó el debate de la Ley de Urgente Consideración en el Senado. Muy buenas tardes, Rosina, ¿cómo estás? Hola Noelia, ¿cómo andan? Efectivamente, hoy es un día importante. Acá en el Parlamento llegó el proyecto de ley de urgente consideración, esta iniciativa que tanto ha dado que hablar. Y bueno, llegó y comenzó a ser debatida alrededor de las 10 de la mañana. Fíjate que ya llevan más de 7 horas y media de análisis. En este momento estaba haciendo uso de la palabra el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, y faltaba que también hiciera uso de la palabra la senadora Carmen Sanguinetti, y por allí se cerraría la lista de oradores y pasarían a votar. Ya se sabía que el Frente Amplio iba a presentar una moción que era solicitar que se le quite el rótulo de urgente consideración, porque piensan que no es así, primero porque no es constitucional, es el argumento de los legisladores del Frente Amplio, y segundo porque consideran que la situación sanitaria que está viviendo el país amerita que esto no sea tratado, porque consideran que justamente hay otros temas que sí son urgentes, como la solución del tema empleo para miles de uruguayos que lo han perdido o que están en seguro de paro, o cuestiones que tienen que ver estrictamente con la salud. Bueno, en eso se basó la discusión, pero hubo un elemento adicional al inicio, y fue que el proyecto llegó con 11 firmas de los ministros y no con las 13 que constituyen el Consejo de Ministros, y eso también generó cierto malestar en el Frente Amplio. Faltaban las firmas, por ejemplo, del canciller Ernesto Talvi y de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Irene Moreira. Allí también se basó el Frente Amplio en decir que eso no era conveniente, que no era constitucional, pero desde el oficialismo, desde el Partido Nacional particularmente, se aclaró que no tenía importancia y que ya estando en las 11 firmas de las 13 era una mayoría suficiente. Bueno, continúa el debate entonces. Se estima, como te decía, que en algunos minutos puede llegar a ser aprobada esta iniciativa, y nosotros continuamos acá escuchando a los legisladores que están haciendo uso de la palabra. Buenísimo, muchísimas gracias, Rosina. Entonces seguramente lo sabremos a partir de las 6 de la tarde en Informe Capital. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Jorge Tempone para ver en qué lugar de la ciudad está hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Tempo? Muy buenas, Noelia, para vos y para todos y todas. Estamos en la sede de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, vieja y querida FEU, y nunca mejor dicho lo de vieja, aunque siempre es sangre joven y con cabeza en las movilizaciones sociales. Vieja digo porque hace 2 días, el domingo, cumplió ya 91 años, los 91 años de la FEU, salud por eso. Hoy venimos a hablar aquí de 2 temas. Primero, recolección que se arma y que está arrancando por parte de los estudiantes universitarios, por parte de la FEU, la clásica, alimentos y artículos de limpieza y de higiene, que ya hablaremos con ellos a dónde irán a parar en la colaboración por la crisis del COVID-19. Y segundo, bien saben todos los televidentes que ha empezado una experiencia fuerte desde que arrancó la pandemia y se suspendieron las clases presenciales, de clases virtuales. Bueno, una evaluación desde la FEU, fortalezas, debilidades, accesibilidad, cómo viene funcionando esto. De estos 2 temas fundamentalmente, y algún otro que se cuele, estaremos conversando en un ratito con 2 integrantes, con Luca Borgarelli y con Michelle Martínez, que nos reciben aquí en la sede de la FEU. Muy bien, muchas gracias, Tempo. En un ratito estamos contigo entonces, desde ahí. Bueno, y en esta época de confinamiento los medios de comunicación se vuelven muy importantes para los que podemos y tenemos el privilegio de quedarnos en casa y de cumplir el aislamiento voluntario. Y se vuelven importantes no solo para mantenernos informados sobre la pandemia o sobre las medidas que se están tomando, sino también como una forma de compañía. Y uno de los medios más compañeros a lo largo de la historia ha sido la radio, que se ha vuelto muy relevante en estos tiempos. Y el protagonista del espacio Retratos de hoy es justamente nuestro compañero Charly Sacco, que tiene su programa La Hiena todos los días de 12 a 18 en 100.3. Miren su historia. Estás ya en infierno. La Hiena conduce Charly Sacco. La Hiena, el antidepresivo. Siempre me gustó la radio de chicos. Desde los 13 años soy disc-jockey. Entonces siempre andaba con la música y escuchando mucha radio. En el año los 80, los fines de los 80, comencé en AM, a trabajar en varias AM estuvimos. Y luego pasamos un poquito a la FM.
en la Costa FM, pero siempre trabajando con música anglo, porque era la música que se escuchaba en ese momento. Luego, ahí en el 2000, viene incluso desde Estados Unidos, viene la corriente de grabar con latinos, con Ricky Martin, con Shakira, con Gloria Estefan. Toda esa movida hizo que en América Latina miráramos mejor a la gente que cantaba en español. Ahí surge, en toda América Latina, todo el pop latino, y en Uruguay, precisamente, surge el pop latino, que era una mezcla de plena con pop. Ahí, bueno, dijimos, capaz que por este es el camino, y agarramos por ese lado. Así que ponerle que en el 2000 fue que entré a conocer la plena y el ritmo más tropical uruguayo. Antes era mucho de música anglo, de otras cosas, que era lo que se escuchaba en ese momento. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a otra edición de La Hiena. Estamos por aquí en vivo hasta las 18. Hago un programa de radio que se llama La Hiena, va de 12 a 18. A la vez soy asistente de dirección, así que meto mano en la programación y algunas otras cosas. Pero básicamente la creación mía, lo que me sale del corazón es La Hiena, que como dijimos va de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Un programa de 6 horas muy dinámico, mucho humor, mucho chiste, muy suelto, digamos, y con mucha música tropical. En vivo. Aparte estamos con la gente de TV Ciudad por acá, así que en un rato planteamos algo para TV Ciudad también. Hasta las 18. La llegada del coronavirus afectó en el sentido de que hay más gente más activa, gente más participativa. Julieta Ainara, Claudia Pereira, Banner Silva, Marisa Villalba, más gente por acá, Jerquín Cabrera, Karina Rivas. Nosotros en el programa cada una hora, a las horas en punto, 13, 14, 15, 16, leemos mensajes de la audiencia. Eso se ha incrementado mucho. Nosotros leíamos en el correr del día en 6 horas unos 1000 mensajes por día de la audiencia, que mandan mensajes, se mandan saludos, piden temas. Eso se incrementó, actualmente estamos en 1600, 1700 mensajes. La gente está más activa. Nosotros incluso en el programa de 6 horas tenemos lugar para 62 temas, ¿no? Y generalmente cerca de las 3 de la tarde por ahí, bueno, no queda lugar para temas, ya están todos los pedidos del día de hoy. Ahora se está haciendo a la 1 y media, ya no queda más lugar para temas y la gente a veces dice, no va a pasar el tema. Lamentablemente ya no queda lugar, tengo 6 horas. Nosotros esto pasaba antes en los trabajos, ahora está pasando en la casa. Nosotros al principio de la cuarentena hicimos una encuesta y a la gente que opinara, que dijera dónde estaba en ese momento, si estaba guardándose, haciendo aislamiento o si seguía trabajando. Y eso fue, creo que fue el 15 de marzo por ahí. Las respuestas fueron un 57% que se había quedado en la casa. A pesar de una cantidad de dramas, ¿no? Dramas económicos, dramas de los niños en la casa, de una cantidad de cosas. Y bueno, eso hace que estemos muy en contacto con la fibra más íntima. La gente está como más, primero está nerviosa, evidentemente, ahora se ha ido un poquito, ya ha pasado más de un mes, entonces se ha ido un poquito de eso, pero al principio estaba como muy miedosa, muy nerviosa, cosas en contra, ¿no? Gente que decía, esto es un invento, otra gente que decía, no, tened cuidado que es verdad. Había toda una cosa rara. Ahora como que se fue acomodando y la gente sigue acompañando porque la gente se quedó en la casa. Hoy por primera vez vi hojas volando por la calle, así que estamos en otoño, le aviso por las dudas. Por otro lado, yo estoy en una asociación de DJs. Tenemos reuniones virtuales a través de una página de Facebook y allí en esa página DJs Uruguayos en Cuarentena, por si la quieren fichar. Hay todos los días un DJ haciendo un set de música, 1 hora cada uno, se van repartiendo los horarios, como para acompañar a la gente desde la casa, ¿no? Porque también es cierto que se cortaron los bailes, entonces esa gente capaz que incluso baila en la casa ahora, lo está haciendo porque lo vemos. Entonces, en ese sentido, hay mucha preocupación, ¿no? La gente que trabaja en la noche con salones de fiesta, con discoteca, con eventos, que fue lo primero que se cerró y que creemos que va a ser lo último que se va a abrir. La gente está como también muy expectante, muy nerviosa, pero bueno, esperando a ver qué pasa. Mucha gente me decía ayer, che, agosto, ¿podremos hacer el 24 de agosto? Ojalá sea así. Para todo el mundo en www.airefm.com.uy. En todos los celulares, a través de nuestra aplicación que podés cargar del Play Store. Que habla Charly Saco. Bienvenidos una vez más a La Hiena. Y los que tenemos la suerte de aislarnos voluntariamente y que no nos falte nada, salvo las reuniones con los amigos o con los familiares que no pertenecen al núcleo del hogar, muchas veces no nos damos cuenta de cómo deben enfrentar este aislamiento las personas con discapacidad. Y justamente sobre esto vamos a hablar con Martín Nieves, que es de la Secretaría de Discapacidad de la Central Sindical. Muy buenas tardes, Martín. Sí, buenas tardes.
Muchas gracias por la estos comunicación. minutos. Vamos arriba. Bueno, contame un poco cómo es la situación actual de las personas con discapacidad, cómo enfrentan estos momentos. Sí, como todos, tuvimos varias etapas. La primera fue de una gran incertidumbre eh, y bueno, en la medida que la incertidumbre fue avanzando, fuimos pasando de lo que tiene que ver el miedo a la enfermedad o a la pandemia, al miedo de la situación posterior a la salida de esta crisis sociosanitaria. Yo te diría que lo peor de todo, lo que viene transitando los compañeros y compañeras con discapacidad, es la incertidumbre, ¿no? Esta incertidumbre notoria que tenemos todos, pero una incertidumbre que genera invisibilidad en la medida que los compañeros no están saliendo a la calle o no se los está viendo y por lo tanto con el miedo a que se tenga retroceso en la forma de mirar la temática de la discapacidad. ¿Y qué se está haciendo desde la Secretaría de Discapacidad? Sí, nosotros trazamos un plan desde el primer día. Lo primero tuvo que ver con tener una comunicación directa con los trabajadores de la salud, en particular con la salud pública, y posteriormente con los compañeros de la salud privada, para el manejo de la información, ¿no? El manejo de la información que fuera accesible, que llegara con la información correcta y a través de los canales correctos. Elemento que vimos que fue lo primero que rompió y que en alguna medida fue denunciado por algunos medios, en la medida de que los canales de televisión abiertos recortaron la participación de trabajadores intérpretes en los noticieros, ¿no? Pasaron de tener 3 horarios a tener uno solo. Entonces, en ese sentido, y al igual que otras organizaciones de personas con discapacidad, la información fue el primer elemento que manejamos. El segundo elemento que manejamos tiene que ver con los apoyos. Venimos trabajando en diferentes líneas, pero principalmente a través de las canastas y las ollas populares a tratar de compensar un poco lo que se está dando a nivel del Estado, pensamos que es una falta de política clara en materia de discapacidad, o por lo menos con alguna línea estratégica que no la estamos viendo, en la medida que, bueno, que los protocolos que incluía la inscripción de las personas con discapacidad para acceder a una prestación mínima eran muy complejos para llegar a esa población, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a trabajar, por un lado, tratando de dar una mano a estas organizaciones sociales y personas con discapacidad, y por el otro lado, empezar a plantear a nivel de los organismos del Estado que no se estaba pudiendo llegar por canales accesibles a hacer uso de los derechos del Estado. Le hace el MIDES, le hace el Ministerio de Trabajo, que bueno, que son las dos áreas que vemos que están con mayores dificultades para dar cobertura a las personas con discapacidad. Y tú dijiste también en un momento que el nuevo proyecto de ley de medios, que también se presentó en el Parlamento, tiene una visión un poco acotada del tema de la discapacidad. ¿Por qué? Bueno, si nosotros analizamos la mirada de la discapacidad o cómo se fue avanzando en derechos, nosotros podemos ver que en 100 años, exactamente en 100 años, se construye nuestra matriz de protección social vinculada con las personas con discapacidad. Esto es, en 1919 comienza la pensión para las personas con discapacidad, y en el 2018-2019 se termina de concretar una ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado, cosa que en otros países, por ejemplo en Europa, tuvieron las dos, tuvieron las prestaciones sociales y el derecho al trabajo desde hace esos 100 años. En ese sentido, y pensando en esta matriz de protección social y los 35 programas que actualmente componen la base de prestación para cubrir los derechos de las personas con discapacidad, pudiendo discutir en esto que la brecha todavía es muy limitada o que se viene avanzando muy lento, la ley de urgente consideración para nosotros nos preocupa enormemente porque dice lo contrario de lo que hace. En alguna medida
menciona 15 veces la palabra discapacidad, trae 6 artículos vinculados con la temática de la discapacidad. No vemos una línea clara o una línea de conducción clara actual vinculada con el apoyo a las personas con discapacidad, y por el otro lado hay 3 artículos que para nosotros son sumamente riesgosos en el retroceso de los derechos. Uno tiene que ver con que se incorpora en este segundo borrador o en el proyecto que se presenta actualmente, que tiene que ver con la definición de que el Ministerio de Desarrollo Social es quien en alguna medida va a controlar y va a hacerse cargo de llevar adelante las políticas vinculadas con las personas con discapacidad, y todavía no hemos podido tener el contacto y todavía no se han tomado definiciones con relación a la dirección de esa área que desde Naciones Unidas se pidió que se transformara en instituto. Por el otro lado, hay 2 artículos que refieren a una comisión especial. Para nosotros las palabras definen. Lo mismo que el aislamiento social debería entenderse no como aislamiento social, sino como distanciación o aislamiento física, porque el aislamiento social es lo que vienen experimentando las personas con discapacidad hace mucho tiempo con relación a la invisibilidad. Pero bueno, esta comisión que empieza a llamarse, o que se define que se llamará una comisión especial, va a, en principio, tomar temas que ya están laudados hace muchos años, por lo menos desde hace 30 años, que es la participación en diferentes ámbitos vinculados con las personas con discapacidad. Se plantea una comisión nueva, se plantea una estrategia de una red de apoyo a las necesidades de las personas con discapacidad, diciendo que en el caso que se va a rever si hay alguna prestación que se superpone, lo que nos hace pensar que en alguna medida se va a recortar alguna prestación, pero a la vez, como todos hemos leído la ley de urgente consideración, en el artículo 220 plantea que no va a haber un incremento del gasto presupuestal. Entonces, no tenemos una política clara vinculada con la temática de la discapacidad. Lo que son los grupos de riesgo o la incorporación de los grupos de riesgo, como plantea la ONU, de las personas con discapacidad, no estamos viendo que se lo incorpore en un plan o en una política para la crisis. Y si a eso le sumamos que nos irrumpe una ley de urgente consideración que se contradice a sí misma y en alguna medida tira abajo o hace retroceder un montón de avances que han tenido las organizaciones de personas con discapacidad. Prueba de esto es que uno de los últimos elementos, como el sistema de cuidados, se le está solicitando para el fondo del coronavirus y por lo tanto se le recorta el alcance. Y lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Formación Profesional, que es otra estrategia de capacitación para que las personas con discapacidad accedan a un empleo, se recorta. Pensamos que es una contradicción que por la vía de los hechos se está demostrando. ¿No vislumbran todavía una reunión con representantes del gobierno para hablar estos temas? Es que todavía no hay designado oficialmente un representante del gobierno. Hay países que a los 2 días de haber llegado el coronavirus de América Latina, le hace Costa Rica, tenía 36 propuestas vinculadas con las personas con discapacidad, y lo que nosotros estamos viendo que cada organismo viene desarrollando de manera independiente y no articulada las políticas de protección social para las personas con discapacidad, difícilmente podamos ver una cara visible de quien se haga cargo de ser el interlocutor válido o el interlocutor oficial para tomar la temática de la discapacidad, ¿no? Entonces, más aún nos preocupa que la temática de la discapacidad claramente se plantea que va a ser tomada, no haya un interlocutor válido sobre el cual argumentar y por lo menos poder acercar toda la experiencia que se viene teniendo desde las diferentes organizaciones, y que ya sea en un plazo muy limitado que se intente promulgar esta ley, ¿no? Y hay un tema también difícil justo en este momento, que es el tema de los tapabocas, ¿no? Que tendrían que ser accesibles, porque ahí es otra forma de cortar la comunicación con las personas sordas. Algo de eso es lo que nosotros venimos denunciando. Denunciamos que a nivel de comunicación se retrocede en derechos de accesibilidad a la comunicación, en estrategias, tanto sea protocolos que incluyen los tapabocas,
va en contra de la posibilidad de comunicarse, en este caso las personas sordas. Las estrategias de aislamiento individual deja de lado todo lo que es la problemática del área de salud mental. Hay muchas organizaciones que por sus gurises o por sus familiares directos o los mismos usuarios de salud mental la están pasando mal y nos venimos enterando día a día. Por ejemplo, ahora se está trabajando en el Ministerio de Trabajo que se ha mandado a seguro de paro a algunos trabajadores de la institución del patronato de Pedro Vizca, lo que antes era el patronato del psicópata, o sea, se reduce la posibilidad de llegada, y ni que hablar lo que tiene que ver con las prestaciones de salud, que bueno, que en algunos otros países, y no estamos hablando de países del tercer mundo, estamos hablando de Nueva Zelanda, Italia, plantea que no se puede dejar que las personas con discapacidad caigan por las grietas o que haya una masacre de los inocentes en silencio en la medida de que se empiezan a dar determinadas prioridades de cobertura en la salud a las personas que no están dentro de estos grupos vulnerables. Entonces, nada, para nosotros es sumamente complejo, sumamente difícil. Nos duele mucho que la temática se haya promovido mucho, pero por la vía de las acciones concretas sentimos que estamos retrocediendo, ¿no? Martín, bueno, estaremos siguiendo de cerca este tema. Muchísimas gracias por estos minutos. Nada, gracias a ustedes y si me permitís la última reflexión, plantear que desde el punto de vista económico la salida de la crisis no puede ser a medias, ¿no? No podemos dar una solución a medias para una población vulnerable que ya la está pasando muy mal, que por lo tanto no sería efectivo y que por lo tanto por la vía de los hechos no sería una solución al fin. Así que muchas gracias nuevamente por el tiempo. Por favor, gracias Martín. Nosotros nos vamos a la primera pausa y volvemos en minutos nada más con Jorge Temponi desde la FEU. Hoy a partir de las 7 de la tarde hay olla popular en Villa Sarandí, en Romeo Gavioli y Minoto di Sico. Y si quieren colaborar para esta olla pueden llamar al 093-484-655 o 092-921-750. Y por otro lado, en el merendero Pueblo Victoria, en Aurora y Conciliación, están dando también comida caliente de martes a sábados a partir de las 7 de la tarde. Y para donar se pueden comunicar al 097-535-624. Y ya nos vamos entonces a la FEU con Jorge Temponi. Estamos contigo, Jorge. Gracias, Noelia. Les presento rápidamente la formación, esta línea de 3 que tenemos para la charla. Allá por punta izquierda, Luca Borgarelli, buenas. Buenas. Gracias por recibirnos. Michelle Martínez al medio, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Andas bien? Todo bien. Estamos en la sede de la FEU, como decíamos en la primera salida. FEU que ha cumplido 91 años el pasado domingo, antes de ayer. Dicho sea de paso, me olvidé de decirlo en la primera, les recomiendo en YouTube, busquen el videíto de la FEU, 91 años, resume la historia de este movimiento en 3 minutos, es muy emocionante. Estamos acá para hablar fundamentalmente de 2 temas. Uno, la donación de alimentos y artículos de higiene y de limpieza personal. Y el otro, la educación virtual, las clases virtuales y cómo evalúa la FEU que vienen a nivel de inclusión y a nivel de eficiencia. Ambos son integrantes de la mesa ejecutiva de la FEU. Y empezamos con Michelle preguntándole por el tema donaciones. Martes y jueves están recibiendo aquí las donaciones de 4:30 a 7 de la tarde. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? ¿Y para dónde va a ir lo que se junte? Bueno, muy bien. La idea un poco era sumarse un poquito al trabajo que vienen haciendo todas las organizaciones sociales en esta cuestión de la emergencia sanitaria y económica, y bueno, poder aportar a las ollas barriales, a los distintos armados que estén haciendo de vecinos con todas estas cuestiones, y bueno, que la Federación como herramienta solidaria histórica pudiera aportar desde ese lugar. La idea es que por eso justamente, y también en el marco del trabajo con los compañeros en Intersocial y demás, poder aportar a los lugares donde realmente se precise.
Perfecto. En ese sentido, ¿están recibiendo solamente alimentos, artículos de higiene y limpieza? No manejan efectivo, diría el Mano Santa, no toco plata, o sí también tienen alguna cuenta. En realidad, por el momento no. Por el momento solamente todas estas cuestiones que vos dijiste, principalmente para seguir con lo que se viene haciendo, pero no descartamos que se puedan desarrollar otras líneas. Perfecto. Entonces de eso se irá, el destino de eso se verá según necesidad, no lo tienen preconcebido. No, claro, lo hemos ido desarrollando con estas concepciones, pero no estamos cerrados a que puedan pasar estas cuestiones. Perfecto. Así que ya saben, acá en Arenal Grande 1422, la sede de la FEU, Casi Bransen, martes y jueves de 16:30 a 19 horas pueden traer los artículos. Si no, por dudas o lo que fuere, pueden consultar por correo electrónico a FEU, siempre con 2 U, obviamente, como siempre, .uruguay@gmail.com. Los teléfonos que deben tener también ustedes en gráficos, 091-334-368, 092-005-664, en cuanto a la solidaridad de alimentos y artículos de higiene y limpieza. Pasemos a lo de las clases virtuales y esta experiencia que está transitando la Universidad de la República. Luca, ¿cómo vienen evaluando fortalezas y debilidades de esto ya a un mes y medio de que empezara y con perspectiva de que así va a ser por el primer semestre? Bueno, primero que la evaluación vemos como positiva de la respuesta que tuvo la universidad y todo el gobierno que tiene por detrás, pero bueno, positiva en respecto a las medidas prontas que se tomaron por el tema de la pandemia, pero sí entendemos que hay un principio de exclusión importante y que no todos los estudiantes están pudiendo ver las clases virtuales. Respecto a eso, la FEU estuvo trabajando con el medio del CDC y todo para hablar con Antel y ver que páginas virtuales con .edu, por ejemplo, no tengan costo y se puedan acceder gratis. Y bueno, hace 2 semanas el rector sacó un comunicado que becarios de bienestar estudiantil pueden acceder hasta a una unidad de una computadora, que eso es bastante importante porque sabemos que no todos podemos acceder a las clases por un tema de la herramienta también. Y bueno, se está trabajando en eso. Que les den, perdóname, que les den, como en el plan Ceibal, una laptop a los becarios. Sí, de hecho el servicio va a ser con Ceibal y se van a conceder 300 unidades. Entendemos que hay que seguir apostando en eso y para que ningún estudiante se quede fuera de asistir a las aulas. Sabemos también que están preocupados por la accesibilidad y que puedan disfrutar y aprovechar las clases las personas con distintos tipos de discapacidad. Sí, la red temática de discapacidad sacó un protocolo hace una semana atrás. Nosotros, si quieren asistir a ver eso, pueden ver en nuestras redes o en el portal del OVELAR. Y bueno, ahí hace recomendaciones a los docentes para que todos puedan asistir. Perfecto. Para cerrar, un toque, valga la expresión para lo que vamos a mencionar a continuación, ¿qué es Tocó Quedarse y cómo está funcionando? Bueno, el Tocó Quedarse es como la continuación del histórico Tocó Venir, que era la bienvenida de la universidad a la generación entrante, y ante la emergencia sanitaria y esta cuestión del aislamiento social, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para sacar el discurso de la FEU también a la luz? Y bueno, dijimos, tocó quedarse. En esa cuestión nos pusimos en contacto con varios compañeros trabajadores de la música y venimos haciendo ya hace varios fines de semana y va a continuar por un par de fines de semana más, toques por live, por Instagram Live, y bueno, también difundiendo el mensaje de la FEU con todo esto que planteaba Luca, con todo esto que estaba planteando yo, y también una cuestión de postura política del momento que nos pasa, lo de la ley de urgente consideración, todo lo que tiene que ver con Manini Ríos, por ejemplo, todas estas cuestiones de impunidad que se están manejando, que es importante que todos los universitarios y toda la población uruguaya sepa la posición de la Federación, y más que nada en estos momentos que es importante organizarse y estar atentos. Perfecto, mencionaban ellos el Instagram es @acepfeu. Recuerden que, así como decíamos, FEU como siempre con 2 U, ACEP con 2 E. @acepfeu el Instagram para ver un montón de temas vinculados a la FEU que a pesar de la cuarentena sigue en movimiento. Gracias muchachos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Arriba, adelante, no vaya a cerrar el programita. Muchas gracias, Tempo, nos vemos mañana.
Y en la televisión pública argentina, el músico Lito Vitale está haciendo un ciclo que se llama Lito Vitale a la medianoche, en el que invita a músicos a tocar junto con él clásicos de esos músicos invitados. Entonces hoy nos queremos despedir con León Gieco, que interpretó junto a Lito Vitale, y los acompañan Liliana Vitale y Antonio Drueta, el tema clásico de León Gieco, La colina de la vida. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Que pasen muy bien, ya comienza Informe Capital. Buenas noches. Hoy tenemos como invitado a León Gieco, qué honor, con su tema emblema, su clásico La colina de la vida, León en guitarra y voz, Antonio Drueta en bandolín y Liliana Vitale en voz. Vamos a disfrutarlo. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasías, la guerra y la poesía.